Vamos a comenzar con nuestra clase, ya la clase número 8 en esta serie de estudio semanal Conociendo el Evangelio. Vamos el día de hoy al tema de la caída parte 4, ya en nuestra clase número 8. En la clase última nosotros leíamos Ezequiel capítulo 28, versículo 15, que dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y concluíamos nosotros la clase anterior con la pregunta: ¿qué sucedió cuando se halló maldad en este ser, en este lucero de la mañana, en este ser celestial con estas características, estas atribuciones, estos dones tan especiales que Dios le había dado al momento de su creación? ¿Qué sucedió cuando se halló maldad en este ser que después va a tener el nombre de Satanás o de diablo, de enemigo de Dios? Y vamos a comenzar a contestar esta pregunta a partir de esta sesión, y en la siguiente estaremos contestando qué es lo que sucede cuando se halla maldad en él. En la clase anterior ya nosotros habíamos comentado esta imagen en la que nosotros estábamos viendo que la rebelión que se da en los cielos necesariamente se tiene que dar después del séptimo día, es decir, de los primeros 7 días, después de los primeros 7 días de la creación, hasta antes, en ese lapso, después de los 7 días, hasta antes de la tentación o de la narración de Génesis capítulo 3, en este espacio donde se encuentra esta flecha y que dice la palabra rebelión. Aquí es donde nosotros hemos estado indagando en la Biblia y hemos encontrado que la rebelión forzosamente se tiene que dar en este lapso de tiempo, no al inicio de la creación, no en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día. Ya hemos dado las bases bíblicas para sostener lo que nosotros estamos afirmando, y nosotros tenemos en el primer día, en el inicio de la creación, también nosotros hemos agotado en las clases anteriores que la creación angelical es necesariamente que se haya realizado en el primer día. Dimos algunos pasajes del libro de Job donde los mismos ángeles se mencionan como testigos de la creación misma de Dios. Por lo tanto, entonces, la creación angelical debe de haber sido producida, creada y terminada precisamente el primer día de la creación. Muy bien. Aquí en esta imagen tenemos la parte, el fondo azul. Bueno, vamos a entender o a representar este fondo azul, que este fondo azul significa precisamente esta creación angelical. Es aquí entonces en los cielos, en esta creación angelical, donde se estará dando la rebelión. Ya habíamos también nosotros mencionado que la creación angelical se va a componer de querubines, de serafines, de ángeles, y la Biblia, al menos solamente 2 ángeles son llamados por su nombre, Gabriel y Miguel, a lo largo del Antiguo Testamento. Y esta creación angelical, también ya habíamos nosotros señalado, consta de millones de millones de millones de millones, una cantidad que no se puede contar de ángeles. Entonces, en la creación de Dios existen un sinnúmero de seres celestiales que Dios ha creado, entre ellos querubines, serafines, ángeles, etcétera, ¿sí? Muy bien. Veíamos también en la clase anterior este ser celestial, Lucifer, o el lucero de la mañana, que su pecado consiste en que él quiere ser igual a Dios, él quiere estar por encima de Dios, él desarrolla una autosuficiencia, llega al punto de decir: no necesito a Dios. Y esto hace que él tenga en su corazón este deseo de derrocar a Dios, de oponerse a Dios, de estar en el lugar de Dios. Tenemos entonces este ser celestial, Lucifer, que por las características, las atribuciones, los dones que Dios le ha dado al momento de su creación, como ya lo hemos manifestado hace unos momentos, este ser celestial
tiene un rango muy importante en toda la creación celestial, de tal forma que Lucifer entonces viene a liderar el mundo angelical, por decirlo de alguna forma, y aquí nosotros tenemos una representación. Vamos a imaginar que Lucifer obviamente es el que está ahí en la parte inicial, y todo este número, toda esta cantidad de ángeles que se tienen, que como también hemos citado, la Biblia repetidas veces dice que los ángeles se cuentan por millones de millones de millones. Entonces nosotros estamos en presencia de un ser celestial poderoso realmente, un ser celestial grande, un ser celestial con atribuciones muy especiales, que se encuentra al frente de toda esta comunidad de ángeles, y estamos hablando de millones de millones. Existe dos capítulos que nos hablan precisamente de esta rebelión. Segundo de Pedro capítulo 2 versículo 4, que dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y Judas capítulo 1 versículo 6, que dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Tenemos aquí entonces, en este par de versículos, se hace la mención de que los ángeles pecaron. La rebelión se da en los cielos, como hemos mencionado desde las clases anteriores, y tenemos los ángeles que no guardaron su dignidad, que se rebelaron, que pecaron delante de Dios. En este par de textos nosotros tenemos una pluralidad de ángeles. Ya hemos visto entonces que en esta rebelión se suscita de manera masiva. Lucifer y los ángeles se rebelan contra Dios, y después es hallada entonces esta maldad en Satanás, y vamos a estar viendo en estas clases lo que sucede una vez que se encuentra maldad en este ser celestial. Tenemos entonces la rebelión en los cielos. Debemos de ir nosotros teniendo esta óptica de que es una rebelión masiva, que si bien inicia con un ser celestial, un ser angelical, Lucifer, esta rebelión, como vamos a ver en esta clase, se propaga a millones de millones de millones de ángeles, y tenemos por resultado entonces una rebelión totalmente masiva que se da en los cielos. Ahora, nos enfrentamos a la pregunta: ¿y cómo es posible que seres celestiales que habitaban en los cielos se rebelen contra Dios? ¿Cómo es posible que seres celestiales que están en una condición de santos delante de Dios, porque el pecado no había existido todavía, no se había dado ninguna rebelión en la creación celestial, cómo es posible que estos seres celestiales que habitaban nada más y nada menos que en los cielos se rebelen contra Dios? ¿Cómo es posible? Bueno, vamos entonces a ver en esta clase cómo fue posible que millones y millones de ángeles fueran atrapados con esta idea de rebelarse contra Dios, y que de hecho se rebelan y pecan contra Dios. Isaías capítulo 14 versículo 13 y 14 dice: tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cómo es posible entonces que estos seres celestiales, estos millones de seres celestiales, sigan la misma dirección que está marcando Lucifer? Muy bien, pues la respuesta es que nosotros tenemos aquí en este par de textos, Isaías 14, 13 y 14, que se habla en primera persona. Yo subiré, yo levantaré, yo me sentaré, yo subiré, yo seré semejante al Altísimo. Lo que entonces nos deja ver que necesariamente este ser celestial tenía que ser forzosamente un ser celestial, un ser angelical grande y especial. Por eso es que yo he mencionado que entonces Lucifer tiene una posición de liderazgo, o una posición que sobresale de toda la creación angelical, porque necesariamente tiene que ser un ser celestial grande y especial para poder
influenciar para poder tener ese efecto sobre millones y millones de la creación angelical que Dios ha formado, ha creado en el primer día de la creación. Ezequiel capítulo 28 versículo 12 dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Este ser no tan solo es grande, sino que es especial, con estas características, con estas atribuciones que Dios le da, y que llega al punto de decirle: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En la clase anterior nosotros explicábamos a qué se refería cada una de estas tres afirmaciones. Ezequiel 28:13 también nos habla a través de simbolismos, nos habla y dice que en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y entonces tenemos que este ser celestial grande, especial, con unas atribuciones muy diferentes a las de toda la comunidad angelical, en un momento determinado, él en su corazón concibe y dice: voy a subir al cielo, voy a levantar mi trono, voy a sentarme a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. Viene esta manifestación de este ser celestial en virtud de que él mismo, en una retrospectiva interna, él ve todas las características, todas las hermosuras que tiene, y él se siente que puede derrocar a Dios, y él se siente que él mismo puede ser Dios. También ya explicamos en la clase anterior estos aspectos. Muy bien, entonces el punto que tenemos aquí es que dice Isaías 14:13, tú que decías en tu corazón, inicia en el corazón de Lucifer, en su intelecto, en su mente, en su parte interior. Recordemos que son seres celestiales, es decir, no son seres corpóreos, no son tangibles, pero se usa ciertas imágenes humanas o antropomorfismos para poder nosotros entender este aspecto. Entonces, en el interior de este ser celestial se concibe esta idea, y esta idea que tiene después se va a propagar al cúmulo, a todos los ángeles celestiales que se tiene en la creación de Dios. Y tenemos entonces este par de textos: segundo de Pedro 2:4, Judas 1:6, que nos habla de que los ángeles pecaron, de que nos habla que los ángeles no guardaron no guardaron su dignidad. Muy bien. Ahora, ¿cómo se puede seducir a rebelión a seres celestiales? ¿Cómo es que Satanás, cuál fue el método, cuáles fueron los pasos que usa Satanás para poder seducir? Porque el corazón de él ya está seducido. Ya Isaías 14:13, tú que decías en tu corazón, él ya está concibiendo en su corazón rebelarse contra Dios, pecar contra Dios. Ahora la pregunta es: ¿cómo se puede seducir a rebelión a seres celestiales? Muy bien, y la respuesta la tenemos de una manera muy indirecta en Génesis capítulo 3 versículo 1 al versículo 6. Aquí nosotros tenemos el argumento que Satanás, ya en su forma de Satanás, en su forma ya de diablo, de tentador, presenta a Eva, pero quiero que vean que este mecanismo es el mismo exactamente que sucede allá en los cielos en la rebelión celestial. Dice Génesis capítulo 3 versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni le tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios,
sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Estas palabras, esta estrategia que está utilizando aquí la serpiente, vean con que Dios les ha dicho: no morirán, sabe Dios, serán como Dios, pueden alcanzar sabiduría. Toda esta estrategia que tenemos aquí en Génesis capítulo 3, versículo 1 al versículo 6, es la misma estrategia que se está usando allá arriba en los cielos en la rebelión celestial. Es decir, número 1, establece un patrón de contradecir a Dios, ¿sí? Número 1, comienza con una contradicción de Dios, al igual que en Génesis capítulo 3, como le hemos visto. Entonces, el trabajo que tiene este ser celestial es comenzar a contradecir a Dios en esta comunidad angelical. Número 2, crea una imagen falsa de Dios. Un Dios necesariamente tiene que crear esta imagen falsa de Dios, un Dios que es malo, un Dios que es injusto, un Dios que es distante, insensible, etc. Y también, número 3, presenta a un Dios mentiroso. Y en base entonces a ese Dios mentiroso, a ese Dios que miente, entonces a ese Dios que comete errores, bueno, en base a los errores de Dios se produce en el pensamiento, en la mente de este ser celestial, una justificación para poder atacar a Dios, para poder rebelarse contra Dios, y esta justificación pues crea en el opositor un sentido de justicia propia y desvanece toda culpa moral. Así trabaja este aspecto, es decir, Dios entonces es malo, Dios es mentiroso, y entonces, bueno, vamos a atacar a Dios, y en ese ataque que lanza contra Dios, pues tiene un sentido de justicia propia, y eso provoca que entonces toda culpabilidad moral se desvanezca. Y número 4 es crear el sentimiento de que lo mejor Dios siempre lo niega. Por lo tanto, busca él mismo las mejores cosas para lograrlas, y por lo tanto él promueve esta idea ante los seres celestiales diciendo: bueno, busquemos las mejores cosas para nosotros por nuestras propias fuerzas, y esto lo tenemos también en la vida del ser humano, ¿sí? Es decir, Satanás viene, contradice a Dios, Dios te dice una cosa, Dios nos marca una dirección, viene Satanás, comienza a contradecir a Dios, después nos crea una imagen falsa de Dios: es que Dios es malo, Dios es injusto, Dios no está contigo, Dios está distante, Dios no siente lo que tú sientes, etc. Luego nos presenta la imagen de un Dios mentiroso, de un Dios que lo que nos está diciendo nos está mintiendo, no es cierto, Dios no está contigo, no es cierto, Dios no va a responder tus oraciones, etcétera. Y luego pues se crea esta necesidad de que mejor tú satisface tus propias necesidades, y por lo tanto tú buscas las mejores cosas para ti en un camino, en tus propios caminos, en tus propios planes, en tus propios pensamientos. A cabo, Dios no se va a preocupar por ti. Y esta estrategia, entonces, vean, en esta estrategia que usa Satanás, vean, no usa la estrategia de negar la existencia de Dios. No puede negar la existencia de Dios ante esta multitud de millones de ángeles para presentarles esta idea y revelarse. No presenta que Dios no existe, sino que más bien la estrategia que utiliza es una imagen errónea de Dios. Y vemos que el día de hoy esta misma estrategia que Satanás usa en los cielos, que usa en Génesis 3, la sigue utilizando el día de hoy con el ser humano. Es decir, no se niega la existencia de Dios, no, tú cree en Dios a tu manera, cree en Dios en tus formas, en tu religión, en tus creencias, etcétera, ¿sí? Pero lo que sí, la estrategia de Satanás es que él trabaja más bien por formar una imagen
errónea de Dios. Para Satanás es mejor sí sigan creyendo en Dios, pero el Dios en el que crean que sea un Dios errado, que sea un Dios falso, que no sea el Dios verdadero. Y entonces tenemos aquí un Dios malo, un Dios egoísta, un Dios mentiroso, etcétera. Y entonces, en base a esa mala imagen, a esa imagen torcida, depravada de Dios, entonces viene esta necesidad o viene esta acción de decir, bueno, vamos a rebelarnos contra Dios, y al momento de rebelarse contra Dios, bueno, si ese Dios es malo, si ese Dios es egoísta, si ese Dios es mentiroso, si ese Dios no es realmente como nosotros pensamos que lo que debe ser Dios, entonces al momento de rebelarnos, pues estamos bien nosotros, estamos haciendo realmente un acto de justicia, estamos haciendo algo que está correcto. Entonces, en este sentido, tenemos que esta concepción que tiene Lucifer en su corazón de rebelarse contra Dios, entonces él necesariamente debe tener una imagen ya errada de Dios, debe estar en desacuerdo con Dios, debe concebir a Dios de una manera ya totalmente distinta, ya no lo concibe como el Dios santo, el Dios soberano, sino como un Dios mentiroso, un Dios injusto, etcétera, y todo esto, y esto se concibe en su corazón y se va a trasladar a millones de ángeles. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. La Biblia aquí nos presenta entonces que de toda la creación celestial, una tercera parte es arrastrada, es seducida, es convencida en esta idea que tiene Satanás, Lucifer, todavía en su aspecto de Lucifer, del lucero de la mañana, de rebelarse contra Dios. Y él alcanza entonces hasta una tercera parte de todos los seres celestiales, de toda la creación celestial. La expresión y su cola arrastraba nos habla de un golpe, en el griego original, de un golpe de cola, es decir, nos habla de furia, de violencia, de persuasión. Y en el original griego dice, y su cola arrastraba, y el verbo que se utiliza nos enseña que es arrastrar hacia abajo. Entonces, y su cola arrastraba hacia abajo, alcanzó a arrastrar hacia abajo en esa furia, en esa violencia, en esa persuasión que ejerce sobre estos seres celestiales, y logra conquistar la tercera parte de las estrellas del cielo, la tercera parte de toda la comunidad angelical. Entonces, esta percepción que tiene Lucifer en su corazón, la lanza. Entendemos entonces que la lanza a todos los seres celestiales, promueve esta idea de vamos a rebelarnos contra Dios, Dios no es justo, etcétera, en un acto de violencia, de furia, de persuasión a todos los seres celestiales. Y la Biblia entonces nos está enseñando que una tercera parte, es decir, de millones, de millones, de millones, de millones de ángeles, un tercio sí dice, tiene razón Lucifer, vamos a seguir lo que él está diciendo, vámonos a oponernos a Dios, vamos a rebelarnos contra Dios, etcétera. Y es una tercera parte la que se pone en esta posición también de rebeldía. Lo que nos deja ver entonces que matemáticamente, si nosotros pudiésemos tener el número exacto de toda la creación angelical, que se cuenta por millones de millones de millones, lo que nos deja ver es que en esta rebelión sí es una población inmensamente grande de ángeles que se unen a Lucifer y que se van a rebelar contra Dios. Y entonces en esta idea que ahora ya comparten esta tercera parte de ángeles con Lucifer, bueno, tienen en su percepción, en sus corazones, en sus mentes, que Dios es malo, que Dios es mentiroso, que Dios es egoísta, que hay que quitar a Dios, y se lanzan ya en esta rebelión celestial. Ya lo que se había concebido en el corazón de Lucifer, ahora está en el corazón también de cada uno de ellos. Cada uno de ellos también, si bien no están diciendo subiré, seré semejante al Altísimo, pero sí están ya concibiendo, vamos contra el Altísimo, vamos contra Dios, y se está iniciando esta insurrección, esta rebelión en el
en el cielo. Entonces, todos estos ángeles, dice el par de textos que nosotros leíamos, todos estos ángeles pecan contra Dios, todos estos seres celestiales no guardan su dignidad y se unen en esta rebelión contra Satanás, contra Dios, perdón, esta rebelión de Lucifer contra Dios. Ahora, segundo de Pedro capítulo 2 versículo 4 y Judas capítulo 1 versículo 6 nos estarán diciendo cómo se está desarrollando esta rebelión que pasa de ser una rebelión singular a ser una rebelión ahora plural. Ahora pasa de me sentaré, subiré, seré, ahora pasa a este pensamiento se traslada a millones de ángeles. Y dice Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ahora los ángeles van a pecar, esta tercera parte de ángeles van a pecar, dice, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, vea, ángeles que pecan contra Dios, que no guardan su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Muy bien, en la siguiente clase nosotros vamos a explicar, segundo de Pedro capítulo 2 versículo 4, qué significa este texto y qué significa Judas capítulo 1 versículo 6. Señor, te damos gracias por esta clase que nos has permitido tener en este momento. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos abundante sabiduría y podemos ver incluso, Señor, la forma, la estrategia, la forma en que Satanás, Señor, promueve esta idea que concibe en su corazón de rebelarse contra ti y la traslada, Señor, a millones y millones y millones de seres celestiales. Y esto nos deja ver la gran realidad del mundo espiritual, la gran realidad, Señor, de la persuasión, de la violencia, del convencimiento que tiene este ser celestial y ya en su condición de Satanás y Señor, en el mundo espiritual vemos que entonces todavía se sigue gestando esta estrategia en la que se contradice a Dios, se niega a Dios, se crea una imagen falsa de Dios y tantos aspectos, Señor, que pueden llevar al hombre a que el hombre se rebele contra Dios. Señor, gracias por este conocimiento que nos permites en tu palabra. Ayúdanos a atesorarlo, a poder comprender todos estos aspectos y, Señor, estar firmes en el día a día, firmes en cada día, porque estamos viendo que entonces cada día estamos nosotros bajo una batalla espiritual, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, que tu presencia siempre nos acompañe. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.